112 Andalucía, dígame. Sí, mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no? Exactamente. De acuerdo, mire, le voy a tomar nota, tranquilícese, vamos a ver, ¿en qué provincia se encuentra? Me dijo aquí en Córdoba. ¿Córdoba capital o algún pueblo? No, en Córdoba capital. Córdoba capital, de acuerdo. ¿Qué tienen? ¿Qué edades tienen? El niño tiene 2 años, la niña 6. ¿Qué pasa, familia? Bienvenidos otro día más a mi canal. Como ya sabéis, en este canal cada crimen que investigo hasta el más mínimo detalle. También, antes de que se me olvide, quería dar las gracias pues a la gente que me está apoyando. Vamos poquito a poco escalando, dándonos a conocer. Pediros que os suscribáis, que no os cuesta nada, familia, a mí me ayudáis un montón. Que dejéis algún comentario con lo que queráis, lo que os dé la gana, familia. Y dejar algún me gusta y eso. Bueno, ya pasamos a lo serio, ya nos ponemos serios porque el vídeo que os traigo es un crimen muy malvado. ¿Cómo decirlo? No sé ni cómo explicarlo. La verdad que me costó mucho hacer la investigación porque trata temas macabros sobre niños, y cuando trata de este tema de vulnerabilidad a los menores, a mí me duele porque soy muy empático, y sobre todo con los niños mucho más. Entonces, como ya conoceréis este caso, pero yo le traigo siempre con el más mínimo detalle, cosas que seguramente no hayáis visto. Vamos al caso de José Bretón y sus 2 niños, que acaba con ellos, Ruth y José. Como ya sabéis, el papá de estos 2 niños era José Bretón, es de Córdoba, un monstruo, y su mamá Ruth Ortiz, una buena mamá, una superhéroe, una luchadora, que tengo que deciros que a ella nunca la engañó sobre su posible y presunto involucramiento en el crimen de estos 2 niños, de Ruth y José. José Bretón va al parque con los niños el sábado 8 de octubre de 2011 en Córdoba, sobre las 18:41 horas. Finge haber perdido a sus hijos y las cámaras del parque así lo reflejan. José Bretón intenta montar su coartada y llama al 112 desde el parque y dice que enfrente de la ciudad de los niños quiere denunciar que sus 2 hijos, uno de 2 y otro de 6, desaparecen. Se descuidó un segundo y se evaporan como el humo. Se cree tan listo que llama a emergencias y monta un auténtico drama. Se pone a llorar, a chillar por teléfono, le toman los datos y le piden que relate lo que ha pasado antes de perderlo. Él dice que sus niños están cerca de él, que se disponen a subir una rampa y desaparecen. Él se vuelve loco, girando, mirando, y que los pierde de vista por un segundo. Y ahí es cuando todo se vuelve gris para él. Él quería montar la escena perfecta, para que nadie sospechara de él. Él pensaba que hacer creer a todo el mundo que sus hijos se perdieron entre muchos niños y hacerse sobre todo la víctima, quitaría todas las miradas y desviaría todo para que él no fuera el principal sospechoso. Se pensaba que tenía todo muy controlado. La gente que le conocía nunca llegaría a pensar que él haría nada a sus hijos. Nunca se lo imaginarían. Pero eso es el mayor error que todo el mundo cometió. Creer que él no sería capaz. Era una persona normal, que no sería capaz de hacer nada malo. O eso creían
las personas que le conocían. José Bretón estudió en un colegio normal, llamado Los Trinitrarios, pero no caía bien a ninguno de sus compañeros. Le describen como una persona muy tímida, que no se relacionaba con ningún niño, y en su adolescencia todavía no había salido su parte violenta y narcisista. El padre de José Bretón fue muy duro con él y sobre todo muy violenta en su educación. Intentó entrar en la Academia de la Guardia Civil, pero le rechazaron y eso le tocó bastante. A continuación cambió su rumbo hacia el ejército y se convirtió en soldado profesional. Él se sentía muy feliz al tener cierto orden y rutinas organizadas. Y aquí no dio ningún problema. Intentó estudiar Derecho y conoció a la que se convertiría en su mujer, Ruth Ortiz, que estudiaba veterinaria. Y aquí es donde comienza el verdadero terror. José Bretón y Ruth Ortiz se conocen en un pub a través de una amiga de Ruth, compañera del instituto de José Bretón. Esta chica le cuenta a Ruth que José Bretón es muy trabajador, es un buen hijo, un buen cabeza de familia que ayuda siempre a sus padres, poco más que es un amor de persona. Se comienzan a conocer José Bretón y Ruth, y José estaba muy empeñado en cambiar la imagen que él sabía que era. Intenta hacer ante los ojos de Ruth ser una buena persona cuando él sabía que no lo era. Ruth Ortiz, para José Bretón, era la mujer de sus sueños, trabajadora, estudiosa, buena persona, guapa. Él intentaba su cara, su carácter, todo, enmascararlo, porque si él enseñaba quién de verdad era, saldría corriendo. Ocurriría un hecho que daría señales a Ruth de lo que más adelante iba a venir. José Bretón, días antes de su boda, pidió la lista de invitados a Ruth, de familiares y amigos, y delante de ella borró a prácticamente todo el mundo, que era familia de Ruth. Y la quiso demostrar en su cara que ella no importaba absolutamente nada y que ahí se iba a hacer lo que él dijera. La boda fue el 14 de diciembre de 2002 en Rábida, Huelva. José Bretón la dice bien claro a Ruth que no quiere hijos, pero Ruth Ortiz desea tener una familia. Al final, José Bretón accede y tiene hijos, pero se ve muy exigido y le dice claramente que se encargue ella de los niños porque él no los quiere. La niña llega en 2005 y 4 años después llega el niño. Esto se supone que en una familia debería ser motivo de alegría, pero en el caso de Bretón es todo lo contrario. Acceden a ir a una visita al ginecólogo y se entera José Bretón de que va a tener otro niño. No lo soporta, se pone a gritar, saca su ira, monta una escena súper desagradable. Y los que estaban en esa sala se quedaron blancos por esa reacción que salió, que no tenía ningún sentido, porque era motivo de alegría y a él le supuso todo lo contrario. No muestra ningún cariño por los niños, incluso le da escalofrío rozarlos, los tenía atemorizados, ni un simple beso a la hora de llevarlos a dormir. Tenía a Ruth anulada. Si tenían una cita con los profesores, él es el que hablaba. Y Ruth al lado, callada y sin pestañear.
José Bretón ya no se esconde. Y en cualquier momento y en cualquier situación mostraba su carácter narcisista. Se mudan a Huelva por trabajo de Ruth y José Bretón se siente muy fuera de lugar por no poder estar en Córdoba con su familia controlando absolutamente todo. El 25 de diciembre de 2019 ocurriría un hecho que cambiaría todo. José Bretón prepara un biberón para su hijo y al dárselo, el niño se pone a llorar. Ruth decide probar el biberón y nota que sabe a sal y a ajo. José Bretón culpa a su cuñada, como loco, fuera de sí. Has sido tú, la has preparado tú, mala persona, de todo. Y su cuñada simplemente le dice, porque le tenía súper calado, te ha salido con la tuya. Este suceso hace que Ruth y José se alejen de toda la familia, como José planeaba. Y lo está consiguiendo. Los tiene solo para él, para mangonearlos, para anularlos. Ruth está sometida y es la única que no lo ve. Después de varias veces de mudarse de casa, llegan al Portil, Huelva, y están bajo el control total de José. En 2010 todo comienza a ir fatal. José Bretón pierde el trabajo, le tocaría cuidar a sus hijos, mientras que Ruth trabajaba. Él odiaba ser amo de casa, se avergonzaba el tener que hacer él las tareas, cuidar a sus hijos, y Ruth trabajando. Ser la cabeza de familia, no podía con eso, le superaba. Algunos compañeros que coincidieron en la cárcel con José Bretón cuentan que convivir con él era un horror, por la higiene tan extrema que él quería que se hiciera. Si no le hacían caso, montaba discusiones día sí, día también. Y siempre había discusiones por estos temas. Todo empieza a molestarle y su familia le supone un sufrimiento. Le molesta oír comer, hasta el nivel de comer con cascos. Se vuelve paranoico. Le empiezan a entrar manías con la limpieza y con los niños se vuelve una persona inaguantable. Se vuelve muy maniático y sobre todo escrupuloso. Ya no permitía ni que le rozara a su mujer. Cero cariño, ni la mano que le tocara. Ya empezaba a mostrar quién de verdad era él. Los tenía aislado, a su antojo. Él tenía a Ruth psicológicamente fatal y acude a un psicólogo en el Instituto de la Mujer, en Huelva. Toda su familia la veía que estaba hundida y Ruth comienza a relatar la vida con este monstruo, la vida de amargamiento, y es cuando el psicólogo le abre los ojos y le dice que es una mujer maltratada y que tiene al lado a un psicópata. El 15 de septiembre de 2011, un mes antes de la desaparición de los niños, Ruth se ve con fuerzas y decide hablar con José Bretón. Tiene una conversación y le dice Ruth tajantemente que se quiere divorciar, que ya no le va a aguantar más. Bretón, al oír estas palabras, se pone furioso, se levanta y se va a Córdoba. Y está lleno de furia. Desde el Portil, Huelva. Ella se va a Huelva con sus hijos y su madre, y cada uno comienza a hacer su vida. El 2 de octubre de 2011 se celebra el cumpleaños de la pequeña Ruth en Huelva.
en el centro de ocio El Invernadero. En sede judicial, una de las madres que acude al cumpleaños dice que le dijo José Bretón que lucharía por la custodia de los niños, que no quiere que se le vaya la cabeza porque no sabe lo que es capaz de hacer por los niños, y cuando él ve la reacción de la madre sorprendida, lo intenta blanquear diciendo que los niños son lo más bonito, que lo dice por Ruth. También tiene comentarios José Bretón bastante machistas, diciendo que si tratan mal a las mujeres será por algo. Ruth se pone en contacto con su abogada para el papeleo del divorcio, la ve emocionalmente a Ruth muy débil y la pide que haga una carta para sacar lo malo, describiéndole a él. Cuando la abogada lee esa carta tan larga y lo que dice de él, se queda absolutamente impactada. Le describe como una persona manipuladora, que pisa a quien sea por sus objetivos, rencorosa, narcisista. El 8 y 9 de octubre, ese fin de semana que desaparece Ruth y José, le tocaban los niños a José Bretón. Ruth intenta cambiar estos días por el día 7 porque José Bretón tendría una boda de su mejor amigo. Él se niega y rechaza dejarle los niños a Ruth porque tenía un plan. El 7 de octubre de 2011 tendría él un macabro plan. Iría a la gasolinera con toda su sangre fría y llenaría unas garrafas de gasolina. Para no levantar sospecha, José Bretón se cree muy listo y compra unas rosas y le escribe a Ruth una carta de amor. Y se la lleva al trabajo y se la entrega. Inmediatamente Ruth lleva la carta al psicólogo, la lee y le llama psicópata. Él quería volver con Ruth. Incluso quería una respuesta a esa carta. Él solo tenía a Ruth y a los niños y no puede soportar ante él y ante su familia que su mujer no le quiera cerca ni le aguante. Él se sentía fracasado. El 8 y 9 de octubre es fin de semana y es cuando desaparecen los niños, le corresponden a él tenerlos. Va a casa de la abuela con mucha prisa, recoge a los niños, los mete en el coche, coge también sus maletas con su ropita y lo pone en el asiento de delante. La abuela lanza besos a sus nietos y Ruth, la pequeña, comienza a llorar desconsoladamente. La abuela de repente empezó a tener un dolor muy grande en su cuerpo y notó como que nunca los volvería a ver más, a sus preciosos nietos. José Bretón, entre murmullos desagradables, dijo unas palabras en altos para que lo escuchara la abuela. «Aquí no vais a venir más». Los pequeños niños lo escucharon y lloraron desconsoladamente. La abuela, dentro del momento tan desagradable, a gritos les decía cosas bonitas para que se fueran con una gran sonrisa, cuando la abuela por dentro estaba destrozada. Él, este fin de semana, no iba a permitir que nadie ni nada le arruinara el plan que tenía en su mente. Ni la boda de su mejor amigo, que Ruth incluso quiso ayudarle para que él acudiera. Nada iba a permitir que su plan macabro llegara a cometerse. Acude al parque con la mochila de los niños colgada. Él relata a la policía que los niños están cerca de él jugando, que se sienta y al buscarlos ya no están.
llama al 112 para crear su coartada, le piden ciertos datos, la edad de los niños, cómo iban vestidos, la calle, pero todo esto en un estado muy normal, pasivo, nada histérico. Él no se está dando cuenta, pero está llamando mucho la atención. Hay muchos padres que están viendo lo que allí está ocurriendo y no entienden la actitud de un padre ante una desaparición de 2 niños tan normal y tan pasiva. El parque tenía un altavoz, toda la gente salió fuera para ver si así los niños se lo veían más fácilmente, pero sin rastro de ellos. José tenía una actitud bastante sospechosa, no estaba alterado, no corría, no hacía absolutamente nada por encontrar a sus hijos. José estaba inmóvil, mirando a la nada y sin correr para buscar a sus hijos. La policía y la Guardia Civil preparan búsquedas por la zona, pero no encontraron absolutamente nada. Llegaron a pensar que algún criminal los podía haber hecho algo. En primer momento pensaron que fue algún acto criminal a los niños. Pero la actitud de José Bretón estaba llamando la atención y a la vez él mismo se estaba delatando. Y la policía ya tenía sospechas de que algo estaba pasando entre él y los niños. Le aconsejan que ponga una denuncia y él cuenta que estaba a unos 20 metros de los niños, que jugaban y corrían, que había unas 20 personas en el parque, que fue a sentarse en un banco y que cuando quiso mirar a los niños ya no los encontraba, no sabía dónde estaban, que lo buscó por todos los lados en la ciudad de los niños y que él hizo todo lo que pudo. Y sin querer levanta sospechas al decir que tiene una finca en el polígono de Las Quemadas. Él ofrece ir a su parcela a buscar allá a los niños, incluso les da la llave de su coche para que lo inspeccionen voluntariamente, a ver si encuentran alguna cosa. Al abrir el coche ven cuerdas, 2 cuchillos, cinta americana, y su explicación es que está de mudanza por la separación de su exmujer. Él dice que desde la 1:15 estaba en la finca hasta que llegaron las 5 y se fueron a la ciudad de los niños. Que en este tiempo los niños estaban en el coche y él estaba quemando ropa de su exmujer y objetos. La policía sospechaba que algo raro estaba pasando con él y los niños, que no era normal que un padre que pierde a 2 hijos de 2 y 6 años estuviera tan tranquilo, sin ansiedad, como que con él no fuera la cosa, al revés. Se le podía ver demasiada paz. Se acercaron varios policías a la zona y le preguntaron que qué había hecho esa noche. Encuentran una hoguera en ascuas todavía y una mesa al lado, tumbada de lado. Es de noche, no se ve absolutamente nada y deciden ir por la mañana. La familia de Ruth, al enterarse, viajan de Huelva a Córdoba y se instalan en casa de amigos y de personas que les ayudan. Mientras tanto, la familia de Bretón no llama ni siquiera a Ruth para ver cómo está. Les da absolutamente igual. Ya la desaparición de los niños la sabe todo Córdoba y se vuelcan en apoyo con Ruth. La policía le toma declaración al día siguiente de la desaparición, le pregunta por muchas cosas, pero sobre todo por la mesa de hierro en la hoguera en la finca de sus padres. Bretón dice que lo de la mesa de hierro era para tener recogida la hoguera. Le siguen preguntando
que si alguna vez manifestó hacer daño a sus hijos para hacer daño a su mujer. Él dice, pasivo, que no, que si alguna vez se le ha calentado la boca es por el tema económico y de la separación. Al día siguiente va el grupo de homicidios y la policía científica y comienzan a investigar. Ruth sabía que ya no volvería a ver más a sus hijos porque le conocía de sobra de lo mala persona que era, pero las demás personas sí que tenían esperanza de que los niños aparecieran con vida. De momento, Bretón solo era un padre que perdió a sus hijos. Fue detenido Bretón, ya que todas las investigaciones indicaban a él y su actitud era muy sospechosa. Una vez detenido Bretón, le llevan a la reconstrucción de los hechos al parque, paso a paso, para ver qué había hecho ese día él y los niños. Explica lo que tarda desde el coche con los niños hasta el banco donde él se sienta y los pierde, y los tiempos no cuadran. Se tardaría muchísimo más de lo que él cuenta. Mientras va haciendo una reconstrucción de los hechos, hace un amago de llorar, pero no puede. No siente absolutamente nada. Miraron las cámaras y vieron 1000 veces el coche de Bretón y no se puede decir si los niños estaban dentro del coche o no. El día del juicio, los peritos no pudieron asegurar que los niños estuvieran dentro del coche o no. Lo que sí que tenían claro, tanto los investigadores como la policía, es que los niños no entraron al parque. Donde centra la policía la búsqueda es en una finca en Las Quemadas, Córdoba, que es una finca que tiene casa, piscina y naranjos. Todos los pasos de Bretón se calculan y llevan a la finca de Las Quemadas, en Córdoba. Hubieron muchos registros en la finca, pero José Bretón seguía diciendo que allí no iban a encontrar nada. En uno de los registros a la finca, el jefe de la Brigada de Policía Científica en Córdoba nota algo raro. Ve que una hoguera es cuadrada y no redonda. Ve una mesa tumbada, como si fuera un horno. Todavía ve que está caliente y hay una especie de huesos al lado. La policía le pregunta a Bretón por esta hoguera y él responde que sí, que él quema cosas ahí como pequeños roedores porque su mujer es veterinaria. Él pensaba tenerlo todo muy controlado. Esta explicación a los científicos no les sirvió, no le creyeron. Los propios científicos cogieron unos palos y removieron las cenizas para ver si encontraban algo relacionado con los niños, como ropa o cualquier otra cosa. Para la policía esa hoguera era muy importante y esto lo estaba viendo Bretón. Él seguía diciendo que ahí quemaba libros y roedores. No le estaba gustando nada que estuvieran cerca de la hoguera. Apareció el jefe de la brigada científica, precintó la zona de la hoguera y tapó con una manta la mesa de hierro. Era demasiado sospechoso para también que nadie contaminara la zona, ni el tiempo tampoco. La policía científica llaman a un forense a través de la Secretaría Judicial. Creen que hay huesos humanos en la hoguera y le preguntan por esta novedad a Bretón. Y él sigue con las mismas. Que quema pequeños roedores en la hoguera y por eso los huesos, que quema libros de veterinaria de su exmujer y que quema ropa de su exmujer. La explicación que sigue dando de los roedores no le creen. Los huesos son demasiado grandes para ser de roedores. Lo que se daban cuenta que al estar cerca de la hoguera
a Bretón se le cambiaba la cara. Y por eso sabían que ahí pasaba algo. Bretón veía todo lo que hacían, pero en una actitud bastante pasota. No la de un padre que pierde a sus hijos. Esa tarde los vecinos se quejaron de un olor muy raro. Él usó 200 kilos de leña y 80 litros de gasoil. Olía muy mal y las llamas y el humo sobresalían por toda la zona. Entre todo esto, el jefe de la brigada científica cogió unos huesos, los llevó al laboratorio y los hizo unas fotos y los envió a Antropología a Madrid, a la policía científica. Ven los huesos, los dan mucha importancia y deciden ir a ver a la antropóloga Josefina Lamas, una forense muy importante, porque creen que haya pasado algo con los niños. Josefina Lamas, científica y antropóloga forense muy importante, hizo que cambiara los acontecimientos de los hechos. El jefe de la Brigada Científica de Córdoba lo tenía muy claro, eran huesos humanos, serían los niños y el caso se habría terminado. La científica Josefina Lamas aseguró que no eran restos humanos, que eran restos de animales. Que los había estudiado, que no tiene duda, que Josefina Lamas lo dice bien claro en su informe, que son restos animales, que los huesos fueron sometidos a 800 grados de temperatura, lo que hace que carbonicen y mezclado con madera de olivo hacen que la cremación sea más fácil. Aseguró que en esta hoguera no se incineró ningún resto ni cuerpo humano. La Policía Científica de Córdoba, muy sorprendida, le preguntó que si estaba segura y la antropóloga de Madrid dijo que sí, que eran roedores. Josefina Lamas hizo dudar a los científicos, haciéndolos ver que sus ganas de cerrar el caso los haría dudar, y todo esto fue un shock para ellos, se desanimaron y las noticias salieron en los periódicos. Comienzan a buscar a los niños en ríos, en canteras cercanas a la finca de las Quemadillas. La policía decide ponerle un policía sombra o un psicólogo a Bretón para analizar sus gestos en situaciones que se le sometían, en registros, en declaraciones, y así ver cómo él actuaba. Hay un policía sombra 24 horas con Bretón para intentar hacerse amigo de él, tratarle bien, incluso irse de fiesta con él para ver si así consiguen sacarle información. En el informe que hace el policía sombra cuenta que José Bretón habla muy mal de Ruth. Incluso momentos íntimos muy degradantes para ella, que en plena búsqueda de los niños se fue de señoritas de compañía y él se reía y bromeaba con eso. El policía sombra utilizó de todo para que le contara cosas Bretón, pero él se mantenía fuerte. El policía sombra intentó de todas las técnicas para sacar la información, pero no sirvió de nada. La policía seguía buscando con máquinas por la finca, destrozándola de arriba abajo, y Bretón estaba muy tranquilo. Pensaba que nunca le iban a pillar, porque lo veía y lo controlaba todo. Pero un rumor llegó a Córdoba, que José Bretón había hecho algo malo a los niños y los había hecho desaparecer. Ruth lo dice ante todo el mundo, que él sería el responsable de la desaparición de los niños. La policía
miraba otras alternativas en los movimientos de Bretón el día que pasó el suceso. Mirar cámaras, ruta de entrada y salida, buscaban en ríos, en fincas cercanas, pidieron ayuda a un técnico del georradar para mirar por la finca si estuvieran los niños enterrados por la zona de la hoguera. Pasaron el georradar por la hoguera y vieron algo muy extraño, que la hoguera era cuadrada y no redonda. Cuando pasaban el georradar por la hoguera, Bretón todavía se le veía tranquilo, incluso alegre, porque no encontraban a los niños. Pero cuando empezaron a pasar la termografía, todos se daban cuenta que su rostro se le veía demasiado serio. Estaban grabando con la termografía diferentes sitios y zonas y sin querer graban a un grupo de policías y entre ellos se encontraba José Bretón. Siendo un día frío, marcaba su cuerpo a través de la máquina 38 grados de temperatura, lo que al técnico de la máquina de termografía le pareció muy raro, porque esa temperatura solo puede ocurrir cuando estás en ebullición o estás enfermo, y José Bretón se encontraba bien de salud. Se le veía muy preocupado y muy nervioso. Bretón se estaba dando cuenta que la máquina de termografía le estaba delatando. Con la máquina del georradar estaba muy tranquilo. Pero cada vez que la máquina de termografía pasaba por la hoguera, su cuerpo entraba en ebullición, le subía la temperatura. La policía y el técnico de la máquina de termografía se dieron cuenta que la mesa que se había usado como horno era la misma en la que ellos estaban comiendo. La midieron y era la misma mesa. Llegó la Policía Científica de Madrid y apartan a la judicial de Sevilla y Córdoba. Había mucha presión social por la desaparición de los niños y mucha tensión. Se vuelven a registrar ríos y se vuelve a registrar la finca de las Quemadillas de 1000 formas diferentes. José Bretón tenía a la policía científica y a todos los que organizan la investigación agotados, tanto física como mentalmente. Los niños no aparecen y en una ocasión un policía en la finca le dice a José Bretón: ¿por qué no acabamos con todo esto? Nos dicen dónde están los niños y se termina esto. José Bretón, con mirada perdida, tranquilamente les dice que están cerca, muy cerca, como si con él no fuera la cosa. La policía decide excavar y tiene una teoría. Creen que la segunda hoguera que se encuentra los quema allí y los entierra muy cerca. Pero los trabajadores de la máquina y la policía se frustran. No encuentran nada en esa excavación. A unos 2 metros del suelo solo encuentran raíces y arcilla. La única conclusión que sacan es que es un sitio menos donde buscar. José Bretón está en la cárcel y Ruth decide visitarle para hablar con él y a ver si le puede sacar alguna información de dónde se encuentran los niños. Ruth cuenta que Bretón la dijo que la niña sí aparecerá, pero con el pelo más largo. Él la miraba fijamente y la mentía en su cara y decía que con quien mejor estaban los niños era con él, que él no los había perdido, que se los habían quitado. José Bretón preguntaba a su abogada por sus hijos. Él era un psicópata que se creía sus propias mentiras. La familia de Bretón le apoyó mucho. Él era el hijo favorito y él lo sabía y lo utilizaba para sus intereses. En esa casa, cuando él estaba, se hacía lo que él decía y todos lo acataban.
cuando él ya no estaba, pasó a ser la líder la madre, y el padre y los hermanos hacían lo que la madre dijera. Nunca pensaron en los niños. Incluso decían que él era inocente. La gente en los juicios amedrantaba a la familia de Bretón porque no entendía que apoyaran a este psicópata. Incluso en la fachada de la vivienda les escribían cosas bastante malas porque no entendían que esta gran injusticia la pudieran defender. Le hicieron un examen forense al móvil como nunca se había hecho en el mundo. Faltaban llamadas, pero creen que se las había hecho él a sí mismo. Todo el mundo estaba pendiente por cualquier novedad de los niños. Prensa, enviaban cartas personas de todos lados, llamaban videntes. Se cogieron esas llamadas, pero esa información no sirvió de nada. Y lo que sí que reinó fue la desesperación. Iba a ocurrir algo que sorprendería a todos. Y aquí es cuando se dan cuenta que los restos eran de los niños y no de animales. Lo descubriría el doctor Francisco Echeverría, que en una conversación con el técnico del georradar le enseñó unas fotos en blanco y negro de la hoguera horno y los huesos, y le dijo el doctor Echeverría que esos son huesos humanos, pero que los tendría que ver. El técnico del georradar se quedó blanco, no se esperaba para nada esa respuesta. El técnico del georradar le comenta al doctor Echeverría que hay una hoguera rectangular y el doctor Echeverría le dice que eso es raro, que cuando uno quema algo lo suele hacer en una hoguera redonda, que eso huele raro. El técnico le sigue diciendo las medidas del horno, que se encuentra ropa pero sin botones ni cremalleras ni rastros de huesos. El doctor Echeverría llegó en un momento a pensar que era un colchón, pero no tenía nada que ver. Le enseñan al doctor Echeverría la foto de los huesos con permiso del juez. Van a por José Bretón y le llevan a la finca para que se enfrente a las pruebas. Y le dicen que hay dos informes que dicen que los huesos de la hoguera son de dos niños. Y él sigue en su misma actitud pasota. Los huesos se los enseñaron al doctor Echeverría en una cafetería y no en dependencias policiales. El doctor dijo que eran fácilmente reconocibles los huesos de los niños, que no sabría por qué dijo esta forense que eran de animales y se pudo confundir de esta manera tan grave. Josefina Lamas, antropóloga y forense, confundió a otros policías y forenses diciendo que esos huesos eran de animales. Lo que más se vio eran dientes, huesos de fémur y clavículas. Los especialistas que intervienen en los análisis de los huesos no entienden ese error tan grave de confundir huesos de animales con huesos de humanos. La policía lo tenía claro desde el primer momento, que la hoguera era la escena de un crimen, mientras que a la perito forense, elegida por un juzgado, se la dio validez el decir que los huesos eran de roedores. Se dio cuenta de que cometió un error gravemente y rectificó, sabiendo que así se había equivocado diciendo que los huesos no eran de roedores, sino de humanos. Podía haber durado 24 horas el caso, pero por esa equivocación se alargó a 1 año. Y de ser Bretón un asesino, pasó por un tiempo a ser el padre de unos niños desaparecidos. Ruth podría enterrar a sus hijos con los restos que quedaran y la dieran y podría descansar. Tenía el apoyo de Córdoba entera y de España entera en cada aparición que hacía.
demostraba fortaleza ante el asesino de sus hijos, José Bretón. El 17 de julio de 2013, los restos óseos de los niños no se les pueden entregar todavía a Ruth porque son necesarios para el juicio. En el juicio le dan la palabra a José Bretón y él dice que quiere a sus hijos, que los tiene bien educados, con valores, que incluso otros padres le dicen que es muy buen padre y que vaya educación que le ha dado a los niños. Él se cree que va a salir impune de este crimen, se cree más listo que todo el mundo, se cree sus propias mentiras. Su ego y su narcisismo son demasiado grandes. Incluso intenta llorar. Él cree que los huesos no le llevarán a la cárcel. José Bretón en el juicio permanece en la misma postura. Ni pestañea, con esa mirada perdida, como un témpano de hielo. Ruth cuenta en el juicio que José Bretón la llama, le habla incluso con tono de broma: ¿qué pasa, Ruth? Y le dice: como sé que vas a venir a Córdoba, bueno, pues te lo voy a decir ya. Se han perdido los niños, me ha pasado a mí, ¿qué le vamos a hacer? Ruth demostró en el juicio que es una persona valiente y que con ella no iba a poder. Se enteró también a través del sumario que José Bretón, antes de conocerla, se intentó suicidar y que eso la familia se lo ocultó. Que si esto ella lo hubiera sabido, se lo hubiera 2 veces pensado antes de estar con él, porque esto lo hacen las personas peligrosas. A Bretón le deja a su primera novia y para llamar la atención hace un primer intento de suicidio. En 1997 se le encuentra a su padre en un estado semiconsciente dentro del vehículo en la finca de Las Quemadillas. Ruth contó en el juicio que en una ocasión José Bretón dijo que no se iría de este mundo sin matar a nadie. Ella se lo tomaba a broma, pero se dio cuenta que vivía con un asesino. Un psiquiatra le receta a José Bretón unas pastillas muy fuertes para sus problemas mentales, Orfidal y Motival, que esto mezclado se convertiría en una importante sedación. Estas pastillas, Motival y Orfidal, son las que les daría a los niños para facilitarle así su muerte y también provocarles una profunda sedación. Uno de los 2 niños creen que entró vivo a la hoguera y José Bretón, su única obsesión era volver con Ruth. Los niños le daban igual. Él quería ser importante, sea para algo bueno o sea por la muerte de esos 2 niños a esa madre. Sea como fuera, quería dejar marca en Ruth. La familia de José Bretón no declara en el juicio. En vez de ayudar, al contrario, le declaran culpable el jurado por la muerte de Ruth y José y fue sentenciado a 40 años de cárcel. El 8 de octubre de 2011, Bretón sale con los 2 niños de la casa de sus padres y va con el vehículo a la finca de Las Quemadillas. Y en el camino o al llegar a la finca de Las Quemadillas les da una cantidad que no se sabe de Orfidal y Motival para dormirlos o causarles la muerte. Cuando llegan a las 13:48 llama a Ruth, pero no se lo coge. Y él sigue con su plan macabro: preparar la hoguera. Prepara la hoguera con la mesa y crea la pira funeraria. Y allí coloca a Ruth y a José. No se sabe si estaban vivos o fallecidos. Usa la mesa de forma vertical,
usando 250 kilos de leña y 80 litros de aceite, llegando a alcanzar temperaturas de 1200 grados, como si fuera un crematorio. Las partes blandas de los niños desaparecieron muy rápido. Solo quedaban los restos óseos. Él estaba mirando la hoguera hasta las 5:30. Cogió el coche y se fue a la ciudad de los niños. Y a las 6:01 aparcó cerca del parque, calle Pintor Espinosa. Se sentó en el banco y se mensajeó con su hermano Rafael. Y le hizo creer que estaba con sus hijos. Cuando pasa un buen rato, para que fuera creíble la falsa desaparición de los niños, decide llamar a su hermano para contárselo. Llama a su hermano Rafael Bretón a las 18:41 y le dice que sus hijos han desaparecido y le cuenta toda la película de mentiras. A continuación llama a Emergencias 112 y lo mismo, que han desaparecido sus hijos. Y esto hace que intervenga la policía y actúe. A las 20:43 acude a la comisaría de Córdoba para poner una denuncia por la desaparición de sus hijos. Él sabía que sus hijos no desaparecieron y que él los mató. En un taller de reinserción en la cárcel cuenta cómo estuvo planeando todo este crimen 15 días para hacer daño a Ruth. También dice Bretón, con tono irónico, que tranquilos, que él no los haría sufrir a sus hijos. Sería capaz de confesar el crimen por beneficios penitenciarios, permisos, actividades en el tercer grado. Le llamaron el monstruo de las quemadas. El 20 de septiembre de 2014 se celebró el entierro de Ruth y José. José Bretón fue condenado a 40 años de cárcel, 20 años por la muerte de cada uno de sus hijos. En marzo de 2015, con la aplicación del artículo 76 del Código Penal, se le rebajó la pena a un máximo de 25 años de prisión. En 2023, José Bretón sigue preso en la cárcel Herrera de la Mancha, en Ciudad Real. Bueno, familia, espero que os haya gustado el caso. La verdad que a mí me ha dejado destrozado. Cuando se trata de niños me he quedado muy tocado. Ay, qué pena, de verdad. Me toca bastante el corazón, las narices y todo. Daros las gracias. Os pido, es que me he quedado bastante tocado. Os pido, familia, que os suscribáis a mi canal, que no os cuesta nada. Me ha cambiado hasta el humor. Que deis me gusta, que dejéis algún comentario con lo que os ha parecido el caso. Y como ya sabéis, investigo cada detalle, intento mejorar cada día y eso gracias a vosotros. Muchas gracias a todos los que se estáis suscribiendo. Poquito a poco vamos creciendo. Muchas gracias, familia. Y ahora voy un poco a tomar el aire porque me ha dejado el caso bastante jodido, familia.